responsable de gestión de carteras para Iberia de Julius Baer. Almudena, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Quería, para empezar este tiempo de charla, si te parece, con una inflación del 3%, parecía estupenda para el comportamiento de los mercados. ¿La inflación es mala para la bolsa? Realmente la bolsa cuando mejor se comporta es cuando la inflación se mueve en niveles entre el 2 y el 4%, ¿no? Ahora estamos viviendo una situación mucho más extrema, con una inflación muy alta. Y aquí la clave es ver un poco qué van a hacer los bancos centrales, ¿no? Fundamentalmente la Reserva Federal, porque si su objetivo básicamente es volver al 2%, pues evidentemente eso va a suponer una subida de tipos de interés muy agresiva que podría llevar a la economía americana a una recesión, ¿no? Y ahí, bueno, pues habría un comportamiento negativo de los mercados, que es un poco lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Ese miedo a que se produzca una recesión provocada por una política monetaria excesivamente restrictiva. Nosotros, sin embargo, pensamos que la Reserva Federal va a ser flexible en ese objetivo del 2% y que a medio plazo va a permitir una inflación algo más alta, en torno a un 3 o 4%, y por lo tanto no va a ser tan agresiva en su política monetaria, o al menos algo menos de lo que el mercado descuenta, y que se va a poder evitar ese escenario de recesión. Y por lo tanto, pues el mercado podría recuperarse desde los niveles en los que nos encontramos. ¿Y cuáles son vuestros puntos de vista tras las decisiones del Banco Central Europeo? Bueno, sorprendió con una subida de tipos de 50 puntos básicos cuando el mercado esperaba 25, era la primera subida después de 11 años. Y yo resaltaría sobre todo lo más significativo, el que explicaran esta nueva herramienta antifragmentación, conocida como TPI por sus siglas en inglés, y bueno, lo que va a suponer que lo que pretende esta herramienta básicamente es intentar evitar que se ataque a los países con niveles de deuda más altos, fundamentalmente los países periféricos, y es una herramienta muy flexible, sin límites a priori, y que va a permitir al Banco Central Europeo actuar si fuera necesario, y a diferencia de lo que pasaba en las anteriores ocasiones cuando había riesgo sistémico, aquí va a ser pues mucho más flexible, va a poder actuar mucho más rápido, y en principio yo creo que eso es lo más importante de lo que conocimos la semana pasada con el BCE. En este sentido, si hablamos del BCE en una jornada como hoy, tengo que preguntarte, quiero añadir esas valoraciones en plena resaca de lo que ha sido la comparecencia de Powell y de las decisiones de la Reserva Federal, de la FED. Sí, bueno, ayer tuvimos subida de 75 puntos básicos, una nueva, una más, ¿no? Era un poco esperado por el mercado, nosotros también creíamos que iban a subir 75 puntos básicos, y la clave es, como decía antes, hasta dónde van a subir los tipos de interés. Nosotros seguimos pensando que van a haber subidas adicionales, de hecho ayer también lo dejó entrever Powell, incluso hablaba de una posible subida de otros 75 puntos básicos en septiembre. Nosotros pensamos que los datos de inflación deberían mejorar en las próximas semanas, entre otras cosas porque el efecto base mejora, pero también porque estamos viendo ya una caída del precio de las materias primas, y también se empieza a apreciar cierta desaceleración económica, que también un poco lo indicó ayer Powell, y confiamos en que en septiembre pues la subida sea algo más baja, en torno a 50 puntos básicos, y quizás pueda haber una subida adicional de 25 puntos básicos. Pero sin duda esta va a ser la clave, porque la gran preocupación que hay ahora mismo en el mercado es precisamente si esta política normalización de tipos de interés tan agresiva que estamos viendo por parte de la Reserva Federal puede provocar una recesión en la economía americana. Con todo esto, lo que se preguntan los inversores, ¿qué oportunidades de inversión hay en la situación actual, Almudena? Pues sí que las hay, ¿no? Nosotros vemos que la renta variable sigue siendo un activo muy interesante. Sí que es verdad que hay muy poca visibilidad, y por eso más que nunca estamos recomendando una cartera muy diversificada que combine tanto valores defensivos como valores de crecimiento de calidad. Y geográficamente pues apostamos por el mercado americano y también por el mercado suizo, con ese componente algo más defensivo. En la renta fija también estamos viendo oportunidades, ya empezamos a ver tires muy interesantes en bonos de calidad, sobre todo dentro de lo que es lado de inversión, y ahí sí que de forma selectiva pues empezamos a ver que hay grandes oportunidades para construir una cartera a medio plazo. Y así ya, entonces, con esas perspectivas, a medio plazo, perspectivas para el tercer trimestre. Pues nosotros pensamos que, como decía antes, que hay oportunidades interesantes. Es cierto que hemos visto una contracción de múltiplos muy significativa en los primeros meses del año. Todavía quizás nos falta ver esa
posible revisión de estimaciones de beneficios. Ahora estamos en plena publicación del segundo trimestre. Por ahora no está siendo muy negativo, por lo que a lo mejor no vemos una revisión muy agresiva de esos beneficios, pero quizás esa es la gran duda por la falta de visibilidad que tenemos. Nosotros pensamos que una desaceleración sí que está ya en precio a los niveles actuales, pero sí es verdad que si nos vamos a un escenario de recesión, que repito, no es nuestro escenario más probable, pues todavía podría haber caídas adicionales. Entonces, a corto plazo es difícil saber si hemos previsto lo peor o no, pero es cierto que el sentimiento de mercado ha mejorado las últimas semanas y confiemos en que lo peor ya haya pasado. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, de valoración y de perspectivas. Almudena Benedit, responsable de gestión de carteras para Iberia de Julius Baer, un placer que nos haya acompañado esta mañana aquí en Negocios Televisión en Business Conexión. Feliz jornada y